El Maestro dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 34 al capítulo 11, verso 1. Fidelidad, prudencia y bondad dan como resultado un excelente discípulo, un buen católico, un buen creyente, un buen representante de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 11 de julio, año 2022. Jesucristo presenta un manual de comportamiento de un verdadero discípulo. Qué bueno que la Santa Biblia presente un manual cómo se debe comportar una persona bautizada, creyente, alguien que es discípulo misionero, alguien que es consagrado, alguien que es ministro de Dios. Entonces la pregunta sería válida, ¿no? ¿Cuál es la persona que es un buen discípulo de Jesús de Nazaret? Y la respuesta la da el mismo Hijo de Dios. Hay tres palabras que son importantes y no pueden faltar en la vida de una persona creyente. La primera se llama fidelidad. Esa es una palabra que corre desde el primer libro de la Santa Biblia hasta el último. Dios siempre insiste a todos la fidelidad. Uno de los pecados que cometieron tanto en la primera parte de la historia sagrada narrada allí en la Santa Biblia fue la infidelidad, la idolatría. Tanto que Dios insistía mucho: yo soy para ustedes Dios y ustedes tendrán que ser fieles. Pero si ustedes me son infieles, yo me conservo fiel. O sea que para Dios es muy importante, determinante la fidelidad. Después viene la segunda palabra que se llama la prudencia. Y habría que preguntarse qué significa la palabra prudencia. ¿Qué es una persona prudente? Y la tercera se llama bondad. Entonces ya son tres palabras bien interesantes para la vida diaria, para el trabajo, para la familia, para la relación con las demás personas. Sea usted una persona fiel a Dios, aprenda a ser una persona prudente y sea muy bondadoso con los demás, y el resultado será un buen discípulo de Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios presenta ese manual. Una persona que pretenda conservarse como misionero, entonces puede tomar esas dos posiciones. La primera, la virtud de la prudencia. La segunda, la caridad y la misericordia. Fidelidad, prudencia y bondad son el camino correcto para un futuro discípulo del resucitado de Nazaret. Si piensa que ser una persona prudente deberá comprender la recomendación del Papa emérito Benedicto XVI. La persona prudente tiene que entender qué significa prudencia. Hay veces que las personas dejan de hablar y decir las cosas y a eso le llaman prudencia. Y le preguntan a una persona: ¿por qué no dijo eso a usted? ¿No le parece de una manera correcta? No, es que yo soy prudente. ¿Por qué no dice lo que no le gusta? No, es que yo soy prudente. No.
el Papa Emérito Benedicto XVI enseña cómo vivir esa virtud que se llama la prudencia, que no debe confundirse con la astucia, dice el Papa, sino que se debe como que entender con un criterio de la verdad. El Papa define la prudencia y dice que la prudencia exige la razón humilde de una persona, disciplinada de una persona, vigilante de una persona que no tenga prejuicios. No juzga según los deseos, sino que busca siempre la verdad. Y a veces la verdad es incómoda. Entonces, cuando se trata de prudencia, uno se puede poner a pensar, bueno, si no digo exactamente las cosas, entonces ¿quién las va a decir? Jesucristo dijo lo que él pensaba y cómo lo sentía. Algunas cosas le molestaron a los judíos y uno no puede decir que eso es una imprudencia del maestro de Nazaret, decir la verdad. O decirle a unos fariseos, ustedes son hipócritas. De pronto una persona puede decir, eso es imprudente. No, el Papa Emérito tiene toda la razón cuando se trata de vivir la prudencia desde la humildad, desde la disciplina, desde la verdad. El siervo prudente, dice el Papa, es una persona que dice la verdad y una persona de un corazón sincero. Es muy sincera en su manera de hablar, es una persona prudente. También una persona prudente mide mucho su vocabulario y su manera de actuar, claro, porque tiene que ser una persona prudente. La familia de Nazaret es una buena escuela para comprender la fidelidad como virtud de principio para un buen discípulo. También está la fidelidad, está la prudencia en el ser humano. Pensemos ahora en la segunda palabra que se llama la fidelidad, y para eso tenemos la familia de Nazaret. Por ejemplo, el niño Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, actúa de una manera autónoma, pero no por desobediencia, sino por fidelidad a su conciencia del Hijo de Dios. Hay momentos que le contesta a su mamá, que es la Virgen María, y a uno le parece que fue como que una persona imprudente o no fue fiel en ese momento, no, porque su fidelidad es la conciencia de ser hijo de Dios. Jesucristo mostró con sus palabras la fidelidad absoluta a Dios. Siempre se comportó de una fidelidad impresionante con su Padre Celestial, con el perdón, con la caridad, con la misericordia. San José es el segundo personaje en la Sagrada Familia. Asume una paternidad adoptiva y lo hace con cariño y con sacrificio, porque es la responsabilidad que le pidió Dios. San José se conserva fiel a Dios, no le desobedece a Dios. Ahí tenemos un segundo ejemplo en la historia sagrada, como si hay personajes que lo educan a uno en la fidelidad y en la prudencia. En la fidelidad, San José hizo lo que el ángel le ordenó, fue muy fiel a la palabra de Dios, fue muy fiel a la respuesta que él le había dado a Dios. Si Dios le dice, San José, no dejes a la Virgen María, no la abandones, y él lo obedeció. La Santísima Virgen María es la tercera persona en la familia de Nazaret que también nos enseña sobre la fidelidad y sobre la prudencia. Sobre la fidelidad, se adelantó al amor a Dios, la fidelidad a la palabra de Dios, la conciencia de la palabra de Dios. Hay una frase en la Santísima Virgen María que revela todo lo que significa para ella su fidelidad a Dios. Hágase en mí según tu palabra. O otra frase, aquí está la esclava del Señor. La Sagrada Escritura en el Salmo 102 de la Santa Biblia recomienda mucho. Hay que aprenderle a Dios, que es compasivo, clemente, y su bondad siempre está por encima de todo. Hemos aprendido cómo ser buenos discípulos, buenos misioneros, buenos bautizados, buenos creyentes, la fidelidad, la prudencia y la bondad en la manera de ser.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.